Buenos días, profesores y profesoras. La rúbrica que presentaremos en esta ocasión busca identificar en qué medida el docente usa el tiempo de clase de manera efectiva, logrando que durante toda o casi toda la sesión observada los estudiantes, en su mayoría, estén ocupados en actividades de aprendizaje. Como docentes, enfrentamos el reto de gestionar apropiadamente el tiempo en el aula a fin de que nuestros estudiantes lo aprovechen al máximo en el desarrollo de actividades que contribuyan a los propósitos de aprendizaje. Concretamente, el primer aspecto de esta rúbrica evalúa el tiempo que los estudiantes están ocupados en actividades de aprendizaje. Es decir, lo que se valora es lo que hace durante la sesión el grupo de aula o mayoría de los niños, niñas o jóvenes que tenemos a nuestro cargo. De forma complementaria, el segundo aspecto de la rúbrica evalúa la fluidez con la que el docente maneja las transiciones, las interrupciones y las acciones accesorias durante la sesión observada. ¿Pero a qué nos referimos con estas nociones? Las transiciones son aquellas acciones que se realizan para pasar de una actividad o tarea que ha concluido a otra nueva. Por ejemplo, guardar o sacar materiales, organizar el mobiliario, etc. Si las transiciones son desordenadas o mal diseñadas, pueden restar tiempo valioso de la sesión sin aportar a los propósitos pedagógicos de la misma. Por ejemplo, en una clase, la maestra decide repartir el material necesario para la siguiente actividad o situación de aprendizaje, llamando uno a cada niño para que se acerque a su escritorio y lo recoja mientras los demás niños esperan su turno sin hacer nada. Así, la docente toma aproximadamente 4 o 5 minutos en distribuir el material, tiempo en el que el grupo de clase tiene que esperar las indicaciones de la maestra. En cambio, un docente que gestiona bien el tiempo en el aula suele tener estrategias que hacen que las transiciones sean fluidas y rápidas. Así, por ejemplo, si tenemos que construir con los niños algún producto como carteles o preparar algún alimento en el aula, podríamos destinar menor tiempo en la distribución de materiales o insumos si todo está previamente organizado y si en vez de entregar uno a uno los materiales, se los damos a un delegado por equipo. Un docente puede incluso aprovechar pedagógicamente una transición. Por ejemplo, en primaria, si tenemos que desplazarnos del aula a otro ambiente, podríamos aprovechar ese tiempo para pedirles a los niños y niñas que observen el lugar y describan si está haciendo frío o calor o si hay mucha o poca gente en el camino. En este último caso, estaríamos trabajando con ellos su capacidad para observar y convirtiendo lo que hubiese sido una simple transición en una oportunidad de aprendizaje que contribuye a un propósito formativo. Esto es particularmente relevante en el nivel inicial, donde las transiciones, si son realizadas por los niños y niñas, con frecuencia se convierten en actividades de aprendizaje porque fomentan el desarrollo de su autonomía y, por tanto, tienen valor formativo. Por ejemplo, la profesora pide a los niños que para la siguiente actividad tomen del estante los colores que van a emplear para realizar el dibujo, o que luego de concluir su trabajo, antes de pasar a la siguiente actividad, se organicen en grupos de 3 niños y niñas. Diferente es si los niños y niñas de inicial deben esperar a que la profesora les alcance los materiales o acomode a sus compañeros sin hacer nada mientras tanto. En este caso, si la mayoría del grupo debe esperar por un periodo extenso de tiempo, se aprecia una transición poco eficiente que afecta el tiempo de aprendizaje. Por otra parte, las interrupciones son acciones o eventos que rompen la secuencia o continuidad de la actividad de aprendizaje y como tales deben ser gestionadas de manera eficiente por el docente para que no afecten el tiempo de aprendizaje de los niños. Por ejemplo, una docente en medio de la sesión de aprendizaje es interrumpida por un padre de familia que desea conversar con ella sobre algo urgente. La docente lo atiende en la puerta mientras los niños y niñas esperan a que vuelva. Otra docente, en cambio, pide al padre de familia que le espere un momento y deja a los niños y niñas algunas indicaciones para que puedan ir avanzando de manera autónoma en sus actividades de aprendizaje,
mientras rápidamente coordina con el padre de familia para que regrese al final de la jornada. Como se aprecia, las dos docentes gestionan la misma situación de interrupción de forma diferente, con distinto impacto en el tiempo de aprendizaje de los estudiantes a su cargo. Es importante considerar que no se considera una mala gestión del tiempo cuando la docente atiende una necesidad urgente de los estudiantes. Por ejemplo, en inicial es frecuente que los niños y niñas requieran atención inmediata ante una caída o ante la necesidad de ir al baño. En esos casos, la docente que atiende esta situación no debiera ser penalizada en esta rúbrica, ya que es su deber responder a dichas necesidades. Finalmente, existen también lo que en la rúbrica se denominan acciones accesorias que no tienen finalidad pedagógica, como por ejemplo, recordar a los niños la celebración del cumpleaños de uno de sus compañeros, dar indicaciones sobre una salida o paseo que se realizará en un par de días. En primaria y secundaria, otros ejemplos de acciones accesorias son pasar lista, dar comunicados, organizar actividades extracurriculares. Estas actividades accesorias no debieran tomar un tiempo importante de la sesión, puesto que no contribuyen significativamente al logro de los propósitos pedagógicos. En suma, el tiempo destinado al aprendizaje en el aula mejora cuando las transiciones son fluidas y las interrupciones o actividades accesorias se gestionan de manera eficiente. De esta manera, el tiempo es aprovechado por el grupo de estudiantes en actividades propiamente de aprendizaje o que están vinculadas a los propósitos pedagógicos. Pero cabe preguntarse, ¿solo las actividades previstas en nuestras unidades didácticas tienen valor pedagógico? No, muchas de las experiencias imprevistas que surgen en la sesión, si son bien aprovechadas, tienen valor pedagógico. Por ejemplo, en pleno trabajo de grupos, la docente observa que dos niños se disputan los materiales de trabajo. Ella decide intervenir y reflexionar con todo el grupo sobre la importancia del trabajo en equipo. La docente, en lugar de tomar el hecho como una interrupción a lo planificado, lo aprovecha para que los niños aprendan formas pacíficas de resolver un conflicto. Dialogar sobre las normas de convivencia aporta al clima de aprendizaje y a la autorregulación del comportamiento y por lo tanto también tienen un propósito pedagógico. Es importante señalar que especialmente en educación inicial, la formación de hábitos y actitudes está considerada parte del proceso y tiempo dedicado al aprendizaje. Por ejemplo, dar responsabilidades a los propios niños y niñas, como repartir los materiales a sus compañeros, ayudar a colocar los papelotes en la pizarra, llevar sus sillas o cojines al lugar de la asamblea, ordenar las mesas y sillas o participar en el recojo de papeles o materiales que se han empleado para elaborar algún producto. En conclusión, como docentes debemos destinar el máximo del tiempo disponible al aprendizaje de nuestros estudiantes, convirtiendo toda situación en una oportunidad para aprender. Las transiciones fluidas, la buena gestión de las interrupciones y de las acciones accesorias permiten destinar mayor tiempo a aquellas actividades y situaciones que tienen mayor valor pedagógico. Hemos concluido la explicación de la rúbrica 2. Esperamos que les haya sido útil. Gracias por su atención y los invitamos a ver los videos de las otras rúbricas. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.